En el siguiente material audiovisual revisaremos algunos ejemplos resueltos de el cálculo de valores de funciones trigonométricas en sus cuadrantes respectivos, usando las dos identidades que estamos estudiando el día de hoy. Cada uno de los ejercicios que vamos a estudiar, vamos a calcular las funciones trigonométricas con los datos que se dan a continuación, empleando las identidades estudiadas en el material audiovisual anterior. En nuestro primer ejemplo, coseno de alfa es igual a 5 sextos con alfa perteneciente al primer cuadrante. Naturalmente, si conocemos el coseno de alfa, podemos determinar la secante de alfa, que se define como el recíproco o el inverso del coseno de alfa. El recíproco se obtiene intercambiando numerador con denominador. De esta manera, la secante de alfa es igual a 6/5. En este caso, el valor de todas las funciones trigonométricas debe ser positivo, porque el ángulo alfa está en el primer cuadrante. En la siguiente figura, tanto X como Y en el primer cuadrante son positivos. Por esta razón, el resto de las funciones trigonométricas conservan el mismo signo. En este sentido, vamos a usar la identidad tangente cuadrado de alfa más 1 igual a secante cuadrado de alfa, dado que ya conocemos el valor de la secante de alfa. Despejando tangente de alfa, uno está sumando en el lado izquierdo de la igualdad, pasa al otro lado, al lado derecho, restando. Y a seguir, tomamos la raíz cuadrada positiva a ambos lados de la igualdad, obteniéndose tangente de alfa igual a la raíz cuadrada de secante cuadrado de alfa menos 1. A continuación, reemplazamos el valor de la secante. La secante de alfa es igual a 6/5, obteniendo como expresión subradical 6/5 al cuadrado menos 1. Elevando al cuadrado numerador y denominador, obtenemos raíz cuadrada de 36 entre 25 menos 1. Y efectuando la diferencia, raíz cuadrada de 36 menos 25 entre 25. 36 menos 25 es 11, obteniéndose raíz cuadrada de 11 entre 25. La raíz cuadrada del cociente es el cociente de las raíces. Por tanto, sería la raíz cuadrada del numerador, raíz cuadrada de 11, entre la raíz cuadrada de 25, que es 5. De esta manera, la tangente de alfa toma el valor de raíz cuadrada de 11 entre 5. Forma, conociendo el valor que toma la tangente y usando la definición de la cotangente como recíproco de la tangente, se obtiene que cotangente de alfa es 5 entre raíz de 11, invirtiendo el valor de la tangente. Conociendo el valor de la cotangente, podemos determinar el valor de la cosecante de alfa si empleamos la identidad 1 más cotangente al cuadrado de alfa igual a cosecante cuadrado de alfa. Despejando cosecante de alfa, esto es, tomando raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, cosecante de alfa es la raíz cuadrada de 1 más cotangente al cuadrado de alfa. Reemplazando por el valor de la cotangente de alfa, nos quedaría raíz cuadrada de 1 más 5 entre raíz de 11 al cuadrado.
y elevando al cuadrado tanto numerador como denominador, obtenemos 25 entre 11. Efectuando la suma, se obtiene raíz cuadrada de 11 más 25 entre 11. Esto es raíz cuadrada de 36 entre 11. La raíz cuadrada de un cociente es el cociente de las raíces, es decir, la raíz de 36, que es exacta, 6, entre la raíz de 11, que por no ser exacta la dejamos indicada. De esta manera, cosecante de alfa toma el valor de 6 entre raíz de 11. Si cosecante de alfa es 6 entre raíz de 11 y cosecante de alfa es 1 entre el seno de alfa, despejando seno de alfa sería igual a 1 entre cosecante de alfa. En este sentido, seno de alfa es igual a 1 entre 6 entre raíz de 11. Esto es raíz de 11 entre 6. Como segundo ejemplo, tenemos el valor de la cotangente de alfa igual a raíz de 6 entre 2, con alfa en el tercer cuadrante. En este caso, como el ángulo está en el tercer cuadrante, como se observa en la figura, el coseno X es negativo, el seno Y es negativo. La función recíproca del coseno, la secante, es negativa. El recíproco del seno, cosecante, es negativa. Por su parte, la tangente de alfa es positiva, puesto que la tangente de alfa se define como seno de alfa entre coseno de alfa, y por producto de signos, menos por menos, más. Por tanto, la tangente alfa es positiva. La cotangente de alfa se define como el recíproco de la tangente, por tanto, conserva su mismo signo. Dado la cotangente de alfa, podemos determinar la cosecante de alfa usando la identidad 1 más cotangente cuadrado de alfa igual a cosecante cuadrado de alfa. Despejando cosecante de alfa, tomando raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, se obtiene cosecante de alfa igual a la raíz cuadrada de 1 más cotangente cuadrado de alfa. Como se mencionó previamente, la cosecante de alfa es negativo. Entonces, por previsión, colocamos el signo negativo delante de la raíz para recordar que el valor que vamos a obtener va a mantener ese signo, el signo negativo. Reemplazando el valor de la cotangente de alfa en la expresión, tenemos menos la raíz cuadrada de 1 más raíz de 6 entre 2, todo esto elevado al cuadrado. Como tenemos un cociente elevado al cuadrado, elevamos tanto numerador como denominador. Elevando al cuadrado, raíz de 6 al cuadrado, 6. Y 2 al cuadrado, 4. Efectuando la suma de 1 más 6 cuartos, eso es 4 más 6 entre 4. O bien, raíz cuadrada de 10 cuartos. La raíz cuadrada de un cociente es el cociente de las raíces. Por tanto, cosecante de alfa es menos la raíz de 10, raíz del numerador, entre la raíz de 4, que es 2. Por tal motivo, cosecante de alfa es menos raíz de 10 entre 2. De esta manera, si conocemos el valor de la cosecante de alfa, podemos determinar el valor del seno de alfa. Si cosecante de alfa es 1 entre el seno de alfa, despejando, seno de alfa es 1 entre cosecante de alfa.
Entonces, seno de alfa toma el valor de menos 2 entre raíz de 10. Si racionalizamos, esto es, para subir la raíz al numerador, multiplicamos y dividimos por la misma raíz de 10. De esta manera, al hacer el producto de fracciones, menos 2 por raíz de 10, menos 2 raíz de 10. Y raíz de 10 por raíz de 10, 10. Simplificando, 10 entre 2, 5. Y obtenemos entonces que el seno de alfa toma el valor de menos raíz de 10 entre 5. Conociendo el valor del seno de alfa, podemos determinar coseno de alfa usando la identidad fundamental. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Despejando de la identidad la función coseno de alfa, el seno cuadrado de alfa que está sumando pasó al otro lado restando. Y finalmente, para despejar el coseno, tomamos la raíz cuadrada a ambos lados. Como el coseno de alfa es negativo, puesto que alfa está en el tercer cuadrante, colocamos un signo menos delante de la raíz para recordar que el valor que toma el coseno en dicho cuadrante es negativo. Reemplazamos entonces por el valor del seno de alfa. Seno de alfa es menos raíz de 10 entre 5. Todo esto elevado al cuadrado. Esto es, elevamos tanto numerador como denominador al cuadrado. De esta manera obtenemos raíz de 10 al cuadrado, 10, y 5 al cuadrado, 25. Efectuando esa diferencia, coseno de alfa va a ser igual a menos la raíz cuadrada de 25 menos 10 entre 25, que es igual a menos raíz de 15 entre 25. La raíz cuadrada del cociente es el cociente de las raíces. Por tanto, coseno de alfa es menos raíz de 15 entre 5. A partir del valor que toma el coseno de alfa, se puede determinar el valor de la secante de alfa, puesto que la secante de alfa se define como 1 entre el coseno de alfa. Esto es el recíproco del coseno. Por tanto, el valor que toma la secante de alfa es menos 5 entre raíz de 15. Y racionalizando, multiplicando y dividiendo por raíz de 15, obtenemos menos 5 raíz de 15 entre raíz de 15 por raíz de 15, que es raíz de 15 al cuadrado, o bien 15. Simplificando, 15 entre 5, 3. Esto es, secante de alfa es menos raíz de 15 entre 3. Finalmente, dado el valor de la cotangente, podemos determinar el valor de la tangente usando la definición de cotangente de alfa. Cotangente de alfa es 1 entre la tangente de alfa. Despejando la tangente de alfa de expresión, tangente de alfa es igual a 1 entre cotangente de alfa. Si la cotangente de alfa como dato, como enunciado, toma el valor de raíz de 6 entre 2, entonces la tangente de alfa es 2 entre raíz de 6. Y racionalizando, es decir, multiplicando y dividiendo por raíz de 6, obtenemos 2 raíz de 6 entre raíz de 6 por raíz de 6, que es 6. Simplificando, 6 entre 2, 3. Esto es, tangente de alfa toma el valor de raíz de 6 entre 3. En tercer lugar, tenemos la secante de alfa igual a x cuadrado más y cuadrado entre x cuadrado menos y cuadrado con alfa perteneciente al primer cuadrante.
En este caso, la secante de alfa no toma un valor numérico, sino un valor expresado en términos de variables x y y. Sin embargo, los cálculos se realizan de la misma forma. En este caso, como alfa está en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas son positivas, puesto que tanto x como y son positivas en este cuadrante. Como conocemos el valor de la secante de alfa, podemos determinar el valor de la tangente si usamos la identidad tangente cuadrado de alfa más 1 igual a secante cuadrado de alfa. Despejamos tangente de alfa. Para ello, el 1 que está sumando pasa al otro lado restando. Y finalmente, tomando la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, obtenemos que tangente de alfa es la raíz cuadrada de secante cuadrado de alfa menos 1. Reemplazando por el valor de la secante de alfa, obtenemos raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado entre x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado menos 1. Como tenemos un cociente elevado al cuadrado, elevamos tanto numerador como denominador al cuadrado. Y a continuación efectuamos la diferencia, obteniendo como cantidad subradical x cuadrado más y cuadrado al cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado entre x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado. A partir de esta expresión, desarrollamos los productos notables ubicados en el numerador. El primero elevado al cuadrado, x cuadrado al cuadrado, x a la 4, más doble producto del primero por el segundo, 2x cuadrado por y cuadrado, más el segundo elevado al cuadrado, y a la 4, menos, abrimos paréntesis, el primero elevado al cuadrado, x a la 4. Doble producto del primero por el segundo, menos 2 veces x cuadrado por y cuadrado, más el segundo término elevado al cuadrado, y a la 4. Efectuamos a continuación la distributiva. Menos por más, menos, menos por menos, más, menos por más, menos. Y cancelamos los términos que tienen signos contrarios. X a la 4 menos X a la 4, 0. Y a la 4 menos Y a la 4, 0. Sumando ahora los términos sobrevivientes, 2x cuadrado por y cuadrado más 2x cuadrado por y cuadrado, obtenemos la raíz cuadrada de 4x cuadrado por y cuadrado entre x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado. Ahora bien, 4 se puede escribir como 2 al cuadrado. Como 4 se puede escribir como 2 al cuadrado, x está al cuadrado y y también está elevado al cuadrado, esa expresión se puede reescribir como 2 por x por y, todo esto elevado al cuadrado. Note que en los pasos anteriores no desarrollamos el producto notable que estaba ubicado en el denominador. ¿Por qué? Porque en este paso vamos a usar el hecho de que la raíz cuadrada del cociente es el cociente de las raíces, esto es, la raíz cuadrada de 2x por y elevado al cuadrado entre x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado es la raíz cuadrada de 2x por y al cuadrado, es decir, 2x por y. Y la raíz cuadrada del denominador, raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado, es x cuadrado menos y al cuadrado. Conociendo la tangente del ángulo, podemos determinar la cotangente del ángulo, invirtiendo numerador con denominador.
Por otra parte, si la secante de alfa toma el valor de x cuadrado más y cuadrado entre x cuadrado menos y cuadrado, podemos determinar el valor del coseno de alfa, puesto que el coseno de alfa es a su vez el inverso de la secante. Esto es, intercambiamos numerador con denominador. De esta manera, coseno de alfa es igual a x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. A partir del valor del coseno de alfa podemos determinar el seno de alfa, usando la identidad fundamental. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Despejando el seno de alfa sería igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Reemplazamos por el valor del coseno de alfa y un cociente elevado al cuadrado implica que vamos a elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Efectuando la diferencia, obtenemos x cuadrado más y cuadrado al cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Desarrollando los productos notables en el numerador, obtenemos primer término elevado al cuadrado, x a la 4. Doble producto del primero por el segundo, 2 veces x cuadrado por y cuadrado, más el segundo término y cuadrado elevado al cuadrado, y a la 4, menos, abrimos paréntesis, primer término elevado al cuadrado, x a la 4. Más doble producto del primero por el segundo, sería menos 2 veces x cuadrado por y cuadrado, dado que y cuadrado aquí tiene signo delante negativo, más el segundo término elevado al cuadrado, que como está elevado al cuadrado va a ser siempre positivo, más y elevado a la 4. A partir de esta expresión efectuamos la distributiva. Menos por más, menos, menos por menos, más, menos por más, menos. Y sumamos los términos. X a la 4 menos x a la 4, 0. Y a la 4 menos y a la 4, 0. 2x cuadrado por y cuadrado más 2x cuadrado por y cuadrado, 4x cuadrado por y cuadrado. Obteniendo raíz cuadrada de 4x cuadrado por y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. 4 se puede reescribir como 2 al cuadrado. Por tanto, 4x cuadrado por y cuadrado se puede escribir de manera equivalente como 2 por x por y, todo esto elevado al cuadrado. Note que en los cálculos previos no se desarrolló el producto notable del denominador, porque es justamente en este paso que vamos a simplificar el denominador. La raíz cuadrada del cociente es el cociente de las raíces, entonces tomamos la raíz cuadrada en el numerador entre la raíz cuadrada en el denominador, obteniendo que seno de alfa es 2 veces x por y entre x cuadrado más y cuadrado. En este sentido, si el seno de alfa es 2 por x por y entre x cuadrado más y cuadrado, el inverso o el recíproco del seno, la cosecante, viene siendo x cuadrado más y cuadrado entre 2 veces x por y, que resulta de intercambiar numerador con denominador. A continuación te invito a revisar el documento PDF con el resto de los ejercicios resueltos.